Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like para apoyar estas historias. Laura llevaba semanas soñando con esa cena. A sus 38 años, había decidido celebrarlos en casa con una velada elegante y medida al milímetro, como si dirigiera una obra en la que ella era anfitriona y guionista. Contrató a un chef privado para el menú, eligió un vino con historia y transformó el salón con velas altas y flores blancas. Su debilidad. No era un cumpleaños más. Para ella significaba reunir a su pequeña constelación de afectos, amigos de la infancia, algunos familiares, compañeros cercanos, y poner en pausa la prisa de todos. Incluso se compró un vestido nuevo, azul profundo, que resaltaba sus ojos y le daba un aire sereno y sofisticado. En su cabeza imaginaba brindis, risas, anécdotas que se contarían después. No tenía forma de saber que esa noche terminaría grabada en su memoria por razones que nunca hubiera querido. Desde primera hora, la casa olía a hierbas frescas, mantequilla dorándose y pan recién horneado. Laura, nerviosa y contenta, repasaba la mesa una y otra vez. La cubertería de plata alineada, las copas de cristal brillando como si cantaran a la luz, los bajoplatos, el centro de mesa. Encargó una tarta de 3 pisos cubierta de crema y frutos rojos, una pieza que parecía sacada de una pastelería parisina. El teléfono no paraba de vibrar con mensajes de felicitación, y cada uno le arrancaba una sonrisa. Pensó en Javier, su marido, que en cumpleaños anteriores la había sorprendido con detalles sencillos pero llenos de cariño. Esta vez lo notaba más distraído, algo ausente, aunque prefirió restarle importancia. No iba a permitir que nada empañara el ambiente. Los primeros invitados llegaron con puntualidad, regalos y abrazos. Laura los recibía con una copa de cava en la mano y esa mezcla de orgullo y emoción con la que miramos algo bien hecho. El salón, bañado por una música suave, parecía respirar al ritmo de las conversaciones. Javier, impecable, saludaba con cortesía, pero ella notó que miraba a la puerta una y otra vez, como si esperara a alguien. Se dijo, para proteger su ánimo, que quizá habría invitado a ese amigo sorpresa que siempre aparece en las películas. No imaginaba que tras esa expectativa se escondía la escena que partiría su vida en dos. Días antes, Laura había ido captando un cambio en Javier. Él, que era hablador, atento, cómplice, parecía ahora pegado al móvil, contestando mensajes en silencio, alejándose para coger llamadas. Su risa, antes natural, sonaba enlatada. Llegaba tarde con la excusa de nuevas urgencias laborales, pero evitaba detalles. Las respuestas eran vagas, los besos un punto acelerados. La inquietud crecía en ella como una sombra que no se explica pero que siente. Y esa sensación se intensificó el mismo día del cumpleaños. Javier revisaba el reloj constantemente, escribía y respondía sin mirar a nadie. Y cuando ella, ilusionada, le habló de lo mucho que esperaba la noche, él sonrió extraño y solo dijo, «Ya verás esta noche». Ni flores, ni un detalle anticipado como otros años. Solo esa frase, ambigua, suspendida en el aire. Laura, decidida a salvaguardar el clima, envolvió sus dudas en una capa de optimismo. La fiesta avanzaba con naturalidad. Llenar copas, controlar el horno, saludar a los recién llegados, comprobar que nadie se quedara fuera de conversación. El timbre sonó y, de pronto, Javier dejó la copa a la mesa y se apresuró a abrir. Laura, intrigada, miró hacia el recibidor. En el umbral apareció una mujer que no conocía, de rojo impecable, junto a 2 niños de no más de 6 años. El murmullo del salón se apagó en un segundo. La recién llegada entró con una sonrisa segura, y los pequeños corrieron hacia Javier como si lo conocieran de toda la vida. Javier se inclinó, los abrazó y besó la mejilla de la desconocida con una familiaridad que cruzó la sala como un relámpago. Nadie entendía nada. Las miradas se cruzaban preguntando sin palabras. Laura sintió como sus dedos se aferraban a la copa, tratando de detener el temblor que empezaba en su estómago y subía, frío, por la espalda. Javier, con una calma que a ella le ardió, se giró hacia los invitados y dijo, sin pestañear, «Ella es Marta, la mujer que amo, y estos son mis hijos». El golpe fue seco. Algunos bajaron la mirada, otros abrieron los ojos, alguien se aclaró la garganta sin éxito. A Laura todo se le volvió borroso, como si la sala entera se hubiera llenado de humo. Era su casa, su cumpleaños, su gente. Y, sin embargo, la estaban desdibujando, desplazándola como a una extraña en su propia vida. Marta saludó con un gesto breve, acarició la cabeza de uno de los niños, y se acomodó en el sofá al lado de Javier como si aquello fuera lo más normal del mundo.
El silencio era un animal quieto respirando en el centro del salón. Javier parecía disfrutar del desconcierto, como queriendo trazar frente a todos una línea entre ayer y hoy. Laura supo, clavada en el sitio, que si se dejaba arrastrar por el impulso, él ganaba. Tragó saliva, enderezó la espalda y sostuvo la mirada de su marido. En su cabeza, como fichas de dominó, empezaron a caer recuerdos. Los tengo trabajo, las noches sola, los proyectos propios postergados, las excusas repetidas que ahora se volvían confesiones. El dolor era profundo. Sí, pero más fuerte fue la necesidad de salvar su dignidad. Decidió que ella manejaría la escena. Respiró hondo, calmó el temblor de las manos y caminó hacia la mesa principal como si todo siguiera el plan. Sonrió a un par de amigos, repuso hielo, recogió un plato que sobraba. Por dentro, ardía. Por fuera, proyectaba una entereza que desconcertó a los que esperaban gritos. No era momento de derrumbarse, era momento de observar. Javier y Marta charlaban en el sofá como anfitriones de una vida que no les pertenecía. Los niños jugaban a su alrededor ajenos a la tormenta. Los invitados alternaban miradas de compasión, incomodidad, curiosidad. A medida que Laura observaba, una llama empezó a tomar forma. Ella llevaba semanas sospechando, y en silencio había hecho lo que muchos consideran impensable: buscar pruebas. Aquella tarta de 3 pisos, preparada para celebrar, iba a servir de telón de fondo cuando la función cambiara de argumento. Se acercó a la tarta y tomó el cuchillo con lentitud, casi con solemnidad. Miró a Javier. Él, al verla, frunció el ceño, como quien no sabe si se acerca una broma o un terremoto. Las conversaciones se cortaron. Laura habló con voz clara. Ahora os voy a mostrar una sorpresa. La frase cayó como una chispa en un cuarto oscuro. Los móviles, discretos, se alzaron. Javier se removió inquieto. Marta le susurró, intentando sostener una sonrisa. Laura dejó el cuchillo con suavidad y caminó hacia el aparador. Cada paso era un compás. Abrió el primer cajón y sacó un sobregrueso, cerrado con un clip metálico. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran, y regresó a la mesa con la calma de quien ya ha llorado y ahora solo actúa. Colocó el sobre junto a la tarta, lo abrió con los dedos y habló despacio. Contó que, semanas atrás, cuando las ausencias se volvieron rutina y las excusas calcadas, contrató a un detective. No fue fácil, pero su instinto, ese que no miente, le susurraba que ahí había algo. El detective siguió a Javier, documentó sus pasos, fotografió cenas, tardes de hotel, paseos de fin de semana mientras ella, en casa, trabajaba o cuidaba de un familiar enfermo. En el sobre había informes, fechas, direcciones. Y, sobre todo, fotos. Laura fue sacándolas una a una, alineándolas sobre la mesa, dándoles espacio para que dijeran lo que había que decir. En cada una, Javier y Marta eran una pareja cualquiera. Un brindis íntimo, una mano en la espalda, una habitación de hotel. Las mentiras, de pronto, tenían lugar y hora. Hubo murmullos, manos a la boca, negaciones que se apagaban con un no puede ser que ya no convencía. Marta apartó la mirada. Javier se encogió en una neutralidad que nadie compró. Entonces, Laura alzó un documento con sello oficial. Era el golpe que él no veía venir. Explicó que, por fechas, por calcos de sus ausencias, por detalles que el detective había hilado con paciencia, había solicitado una prueba de ADN. Y ese papel decía que uno de esos niños, a los que Javier acababa de presentar como suyos, no lo era. La sala se quedó sin aire. Javier intentó arrebatar el documento, pero ella lo apartó con un gesto seco. No lo hizo por crueldad, explicó, sino porque, ante los desfases, ella y su abogado buscaron certezas. El detective consiguió la información por vías legales. El silencio pesó. Los ojos de todos ya no eran de sorpresa, sino de juicio. Javier balbuceó algo sobre mentiras, montajes, detectives vendiendo humo. A su voz le faltaba suelo. Marta, rígida, se levantó en un impulso para salir. Laura, sin elevar el tono, la detuvo. Aún no he terminado. 2 invitados en la esquina grababan cada segundo. Otros, sentado, no parpadeaban. Laura siguió. Sacó otro folder, más grueso. Explicó que esa casa no era su casa, como a Javier le gustaba decir, sino un bien privativo de ella, heredado antes del matrimonio. Y añadió, con la frialdad que da el papel bien hecho, que la vivienda se había vendido legalmente semanas atrás, y el nuevo propietario ya había depositado y firmado. Hubo exclamaciones.
Javier se puso en pie golpeando la silla. ¿Es una broma? Laura lo miró como quien mira pasar una nube y dijo, no. Tienes 2 semanas para desalojar. Marta abrió los ojos. Javier volvió a sentarse como si alguien le hubiera retirado el suelo. El murmullo subió como marea. Algunos sonrieron, otros compartieron miradas de vaya vuelta. No era solo el corazón de Javier rompiéndose, era su seguridad material desmoronándose. Ella remató con un último documento, la revocación del poder notarial que él tenía sobre la empresa familiar que ella dirigía. Firma y sello, sin gritos, sin teatro. Javier, apretando la mandíbula, restó importancia con un me da igual. A nadie engañó. Otro pilar se venía abajo. Fue entonces cuando alguien, tímido, empezó a aplaudir. Y otros le siguieron. No era júbilo, era reconocimiento. A la valentía, a la claridad. Javier bajó la mirada. Marta apretó los labios. Laura dejó un manojo de llaves sobre la mesa, frente a él. Son del coche, ese que usabas para presumir. Ya no te pertenece. Lo recoge su nuevo dueño esta noche. Fue el punto final material. Lo emocional ya se había decidido. Marta, que hasta entonces había intentado mantenerse fría, explotó. Miró a Javier con rabia y le reprochó en voz alta no haberle dicho la verdad sobre la casa, el coche, su situación real. No pienso estar con un hombre que no tiene ni casa ni dinero, soltó con desprecio. Tiró de los niños y se marchó sin mirar atrás. El portazo no fue de madera, fue social. Javier se quedó hecho más pequeño que su traje. Intentó pedir hablar en privado. Laura ya no lo escuchaba. Respondía brindis, recibía abrazos, y la fiesta, como una flor, cambiaba de color. Esa noche terminó con Laura alzando su copa y diciendo, «Este es mi verdadero regalo, recuperar mi vida y mi dignidad». Hubo ovación, hubo lágrimas ajenas, hubo mujeres que la miraron con la certeza de quien ve a otra saltar una valla. Javier, aprovechando el revuelo, se fue sin despedirse. Pocos lo notaron. La protagonista era otra. A la mañana siguiente, el teléfono de Laura no daba abasto. Mensajes de amigos, conocidos, gente que hacía años no veía. Los vídeos, grabados a pelis en vertical, se habían hecho virales. Millones de comentarios. Brava. Ejemplo. Gracias por recordarnos que la dignidad no se negocia. Ella, en bata, con una taza en la mano, sonrió. No había buscado aplausos ni likes, pero entendía que su acto había resonado más allá del salón. Entre los mensajes, una llamada desconocida, un abogado especialista en familia. Vio el vídeo, la escuchó y quería llevar su caso de divorcio pro bono. Le habló de estrategias para proteger bienes, acelerar tiempos, evitar batallas papanatas. Laura aceptó reunirse esa semana. Sintió que por fin no estaba sola en la trinchera. Era como si, a cada paso, el camino se despejara. Decidió alquilar un piso en el centro, lejos de los fantasmas. Luminoso, con ventanales donde colgar plantas y una terraza para café por la mañana. Decoró sin pedir permiso, con sus reglas, con su gusto. Rescató proyectos aparcados, una consultoría que sus amigas le pedían desde hacía años, y vio cómo el trabajo empezaba a fluir. Descubrió, casi con timidez, que el renacer no era un fin feliz de cuento, era un proceso. Cada decisión tomada por ella afianzaba su voz, su paso. Mientras Laura construía, Javier se desmoronaba. El vídeo, ese juicio público, no tardó en llegar a su empresa. La pérdida de confianza fue el motivo formal. Las amistades, las de los brindis fáciles, fueron desapareciendo. Nadie quería asociarse con quien había quedado desnudo frente al barrio. Intentó llamar a Marta. Silencio. Incluso su familia tomó distancia. Nos has puesto en el mapa que no queríamos. La jugada de poder que ensayó aquel cumpleaños había sido el primer paso de su caída. Un año después, Laura sopló velas en un restaurante al que siempre quiso entrar y al que antes le parecía un capricho. La mesa estaba llena de flores y risas. No hubo brindis por la venganza, hubo brindis por la libertad. Alguien bromeó con que su historia se había vuelto leyenda local. Ella sonrió. Ya no tenía nada que demostrar. La mujer que fue humillada en su cumpleaños ahora era ejemplo de fortaleza. Y eso, pensó, es el mejor regalo. Semanas más tarde, un conocido le dijo en un café que Javier se había ido de la ciudad con una maleta y 2 números de teléfono. A empezar de cero, dijo, como si narrara una ficción. A Laura no le despertó ni alegría ni compasión. Fue un punto final sobrio.
Entendió que cada uno paga el precio de lo que elige. Y ella había elegido reconstruirse. Con el divorcio resuelto y su empresa creciendo, Laura reservó un viaje sola. Una ciudad costera. Olas, atardeceres dorados, terrazas con sal en el aire. Caminó mucho. Escribió un cuaderno de notas, no para hurgar en el dolor, sino para recordar cómo había llegado hasta ahí. Aprendió que la soledad, bien vivida, también es un regalo. Ya no era la mujer que pedía permiso para existir. Ahora era alguien que ocupaba su espacio. Sin miedo, regresó con una certeza. No hay humillación capaz de derrotar a quien decide convertirla en el principio de su nueva historia. Y brindó, otra vez, esta vez consigo misma, por seguir eligiéndose.